Hola, ¿cómo te va? Nuevo programa de Geopolítica y Trabajo, acá siempre con Rubén Cortina. Ahora vamos, Rubén. Dale. Quiero presentarlo primero a Daniel Martín, que está ahí atrás de los teclados, y a la jefa máxima, Alejandra Piaggi, que también está atrás de los teclados, obviamente observando y supervisando. Sería más los controles, ¿no? ¿Eh? Los controles. Yo le digo teclado, Vos le decís teclado, mirá, bueno. Mirá, es como un ¿Qué le pianista. gusta más a ustedes, teclado o controles? ¿Los dos? Los dos. Los dos. A mí me Bárbaro. gusta teclado. Bueno, muy bien. Porque Bárbaro. somos con Daniel, somos del rock profundo. Ah, bueno. Perfecto. Hola, Rubén. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá Bueno, andamos, nuevo bien. programa. Bueno, Programa interesante porque vamos a tocar el tema de la CGT como CGT. el corazón del movimiento sindical Sí, señor. argentino. Vamos a hablar de la CGT. En épocas de turbulentas políticamente y también de épocas de gran debate interno acerca del futuro Congreso, ¿no? Pero bueno, después lo vemos eso. Veamos un un poco de momento historia. en Argentina importante, en el mundo importante, y bueno, hablar un poco de la CGT Argentina, la Confederación General del Trabajo. Una cosa importante que hay que tener en cuenta, ya este año se cumplen 95 años. Es decir, se va acercando a los 100 años de existencia. Estamos hablando de una central que ya tiene sus años y que ha durado, es de antes del peronismo, es una central creada antes del peronismo y que, bueno, representa, si bien no es la única central que hay en la Argentina, pero representa al 95% del movimiento obrero argentino, así que ha demostrado una representatividad consistente en muchísimos años. Bueno, yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Sí, septiembre de 1930, épocas también turbulentas políticamente, primer golpe de Estado en la Argentina. Así es, coincidió con el golpe de y lo Estado. que dice- No casualmente. Claro, no casualmente. Y lo que dice Pepe también, previo a esa existencia, imperaba un pluralismo organizativo en el movimiento sindical. Creo que tiene mucho que ver, supongo que lo vas a comentar, pero que tiene mucho que ver con nuestra constitución como país de inmigración y el aterrizaje en nuestros territorios de las ideologías y las ideas de Europa volcadas hacia la izquierda del espectro político, primero anarquismo, socialismo, luego a partir del 17, Las ideologías 18. obreras de la época. Claro, las ¿no? ideologías obreras de la época que aterrizaron en estas costas. Había Y- 4. Y la CGT la CGT nace como una central de unidad. Claro. La unidad siempre fue un objetivo del movimiento obrero argentino, a diferencia de otros países donde cada corriente tenía su propia central. En la Argentina nunca No. se quiso hacer una corriente Y anarquista. de hecho, en los congresos sindicales de casi todas las organizaciones sindicales de la época, el primer punto a tratar o el segundo punto a tratar era La la unidad. unidad del movimiento obrero. La unidad más allá de las corrientes. Así Y en es. esa época había 4 corrientes. Estaba el anarquismo, puro y simple. Estaba el socialismo, una derivación del anarquismo que se llamaba sindicalismo revolucionario, Sí. que era muy importante, el mayoritario, y un comunismo que recién iniciaba y que tenía una cierta importancia, pero esas 4 estaban, y la CGT lo que busca es unir a las 4, es decir, tenía un espíritu de unidad desde el primer minuto, y además la CGT fue la organización sindical que les dijo a los sindicatos: organícense como la Unión Ferroviaria, con forma centralizada, ya sea como una unión, un sindicato de todo el país, o como una federación, pero en forma es decir, esta característica que tienen los grandes sindicatos hoy, que son estructuras robustas, bueno, eso viene de la CGT. Sí. Lo Viene inventó así. la Unión Ferroviaria, pero la CGT es la que impulsa, o la Unión Ferroviaria a través de la CGT lo impulsa como modelo a tomar. En el marco de un proceso que también, un proceso económico y productivo que ya iba sentando las bases de un sindicalismo más de rama que de oficio, ¿no? Así es. También por eso. estaba sucediendo eso. Esto permitió que esa idea de la unidad del sector permeara al movimiento sindical. Y también me parece, yo esto lo digo en alguna cosa que hemos escrito, yo creo que el movimiento sindical no solo vio la ausencia del Estado en lo que se respecta a su protección como tal, o a la protección del trabajo, digamos, ¿no? También esa característica de país dependiente, en donde, sin leer demasiados libros, los trabajadores también se dan cuenta que las dominaciones de la época
requerían una fortaleza mayor que estar divididos en, como estaban divididos, por ejemplo, el sindicalismo europeo, ¿no? A ver, recién empezaba la democracia. Claro. La democracia empieza en el 16, esto es en el 30, 15 años después, Sí. y esa primera democracia radical, con respecto al movimiento obrero, fracasa, porque produce grandes masacres, las más grandes del mundo. Nunca un gobierno democrático masacró a la clase obrera como se la masacró el primer gobierno radical ese de Irigoyen, que a su vez quintuplicó, decuplicó la cantidad de gente, permitió la huelga, permitió el convenio colectivo. Es una cosa muy contradictoria, que por un lado masificó el movimiento sindical, pero por el otro lado lo persiguió hasta masacres. Sí, hubo 3 o 4 puntos ahí de represión que quedaron en la historia. Claro. Y que a cualquier dirigente sindical de la época lo hubieran hecho sospechar de las posibilidades. Y eso rompió el sindicalismo desde dos lados. Lo rompió con su vínculo con el radicalismo, porque vos no podés formar parte de un gobierno que te masacra en ese nivel. Y por el otro lado te rompió hacia adentro porque terminó todo ese sindicalismo revolucionario que quería hacer la revolución y el anarquismo. Sí. La presencia de la democracia abrió cabezas. Y terminó con lo insurreccional. Claro. Lo que pasa es que antes la democracia, el único camino era el insurreccional. La confrontación. Claro. El sindicalismo de confrontación. La insurrección. El sindicalismo pre-CGT es un sindicalismo de confrontación permanente contra las patronales que se habían hecho cargo del Estado. Esta es la realidad. Claro. O sea, te reprimían en la empresa desde el punto de vista de las relaciones laborales y te reprimían políticamente desde el Estado. Entonces vos no te quedaba otra que confrontar. Así que un poquito antes que se quede la CGT, lo que pasó acá fue, por un lado, en democracia, el movimiento obrero no se ubica políticamente, porque debió haberse ubicado con el Partido Radical, que era el partido más popular del momento. Pero el Partido Radical un poco le pegó una patada en la cola para que ni aparezca. Sí, estamos hablando, lo que está mencionando vos es importante, digamos, estamos hablando de la Patagonia Trágica, los talleres Bacena, la Semana Trágica, la Forestal, todos puntos muy importantes en la historia de la represión del movimiento sindical. Sí. Se han escrito libros sobre estos, sobre Julio Godio, nuestro mentor, ha escrito libros sobre la Patagonia Trágica y sobre los talleres Bacena, en fin, así que ahí lo que había era una democracia incipiente, pero sin apoyo del movimiento obrero. Por eso decíamos, la CGT se crea en 1930, que es el momento en que es derrocado por primera vez un gobierno en la Argentina, y después lo vamos a tener durante todo el siglo, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Pero claro, era un gobierno popular, pero sin apoyo de la clase obrera, porque había masacrado a la clase obrera. Así que era un gobierno débil también. ¿Qué hubiera pasado? Es contrafáctico, pero ¿qué hubiera pasado si el radicalismo hubiera podido incorporar al movimiento obrero y volverse un partido obrero o un partido de base obrera? Y no hubiera sido tan débil. No hubiera sido tan débil. Al masacrarlo, al masacrar a la clase obrera, por un lado entra en crisis todas las ideologías insurreccionales. Comunismo, socialismo, anarquismo, todo eso entra en crisis. Y por el otro lado queda huérfano políticamente. El sindicalismo argentino, el movimiento obrero, en democracia quedó sin partido. Claro. Eso es lo que explica esta deriva que va a haber entre los años 20 y los años 30 hacia la conformación de un partido político que va a ser el peronismo. Claro, que al mismo tiempo Perón leía correctamente la realidad del cambio económico, de la traslación del campo a la ciudad, de ingentes masas de trabajadores que salían de la pobreza del campo y la industrialización liviana, crisis del Imperio Británico, que se acomodaba alrededor de las grandes ciudades y que terminó siendo la base de sustentación. Todo un mundo nuevo. Pero todo un mundo nuevo, exactamente. El así, peronismo supo leer eso y me parece que el movimiento sindical de la época también empezó a verlo, ¿no? Y el movimiento sindical de la época es quien constituye. Acordate, el primer presidente del Partido Peronista no es Perón, es Luis Gay. Que era un anarquista, era el líder de la corriente sindicalista revolucionaria, y ese fue el tipo que acaudilló al movimiento obrero en ese momento, y estaba Borlenghi, y estaba Bramuglia, y estaba la Unión Ferroviaria, y estaba Comercio. Borlenghi está es el número 2, Borlenghi. Perón número 1 y el número 2 dirigente sindical. 10 años ministro del Interior de Perón.
dirigente sindical, el número 2 era un dirigente sindical. Los sindicatos en la Argentina llegaron al poder. Claro. No es que apoyaron un partido, no, fueron ministros, Sí, fueron claro. diputados, Sí. fueron presidentes de cámara, fueron gobernadores. Sí. No hay muchos países en el No mundo. hay, no. Y No, mucho no. menos en aquella época. Sí. Es clara la, En el la tercer tesis. mundo, ninguno. Es clara la tesis de que el movimiento sindical crea el partido. Esta es la realidad. Digamos, vos lo ves esto al revés de lo que fue la realidad. Era un partido europea. laborista, que eso Claro. quiere decir. Sí, claro. Y después se transforma en el partido peronista. Pero bueno, ahí la CGT juega un rol, porque además las centrales estaban divididas, entonces se unifican nuevamente. Que era la UGT y la USO, ¿no? Y No. estaba la USA, que era La sindicalista revolucionaria, y estaba la CGT número 1 y CGT número 2. Ah. Una era socialista y la otra era comunista. Es decir, que había 3 centrales por ideologías. Y se unifican las 3 y bueno, y se marcha a lo que... Ahí se define gran parte de lo que es el sindicalismo hoy, pero en realidad no se define en el 45. En el 45 toma el poder, Claro. pero eso viene siendo Sí, construido claro. desde la CGT. Desde mucho Ya tiempo. había las banderas argentinas, ¿no? El logo de la CGT es un logo celeste y blanco, es un logo con la bandera argentina. Bueno, eso es antes del peronismo. Se rechaza la bandera roja, se rechaza la internacional y se empieza a cantar el himno nacional y a tener banderas celestes y blancas. Eso es un proyecto de país. Eso es un proyecto de país y eso es, creo que se plasmó en un acto del 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo del 36, que es la primera vez que se hace un acto de la CGT, de 1936, la primera vez que se hace un acto de la CGT con banderas celestes y blancas y se canta el himno. Hay un cuadrito de Quinquela Martín que se llama 1 de mayo de 1936. Tenemos alguna diapositiva, ¿no? Hay un problema ahí, estaba Ah, siempre. bueno. No importa. Así que sí, bueno, así que la CGT en gran medida construye el peronismo y el peronismo construye la CGT. Hay un ida y vuelta, porque ya te digo, era un movimiento obrero huérfano políticamente. Quiso acercarse al radicalismo, porque estuvo cerca, Sí. quiso acercarse al radicalismo, los sectores más reaccionarios del radicalismo lo masacran, se aleja, queda huérfano políticamente y empieza a buscar desesperadamente. Estamos en democracia, el movimiento obrero es el que tiene, en esa época, el que tenía los votos. Es como si fueras, no sé, River, Boca, y querés una tarjeta de crédito. A ver, vote la gente, le da la tarjeta y tenés 3 millones, 10 millones de... Bueno, acá pasaba lo mismo, tenías los votos, pero no tenías partido. Entonces no podías jugar. Así que esa construcción, ese ida y vuelta, es lo que termina construyendo al peronismo. Un ida y vuelta en donde obviamente que Perón cumple un rol ahí muy importante en saber entender todo esto y saber juntarlo. Sí. Perón trae la mujer que no estaba en el movimiento obrero, Perón trae al cristianismo que no estaba, trae sector del radicalismo, se hace un paquete. Y la CGT con Perón empieza a conversar temas importantes desde el punto de vista no solo laboral sino económico, como es una cada vez mayor presencia de la negociación colectiva, Claro. los convenios Se colectivos. institucionaliza, Se o sea, institucionaliza. hay una ley de negociación Claro, colectiva. hasta el momento había leyes obreras. A partir del advenimiento del peronismo y gracias al empuje de la CGT, lo que empieza a ver es más un derecho del trabajo cada vez con más forma de derecho del trabajo, ¿no? Aparece una ley de asociaciones profesionales con la personalidad gremial, Claro. que garantiza una unidad fuerte. Claro. Aparece la ley de negociaciones colectivas, ya había negociaciones colectivas, Sí. pero por laudo. El presidente te llamaba y te obligaba, Claro. arreglen. Claro. Y si no, yo saco un laudo. No. Eso se estableció una ley donde se estableció las Esto paritarias. permite un acercamiento y una identidad entre el peronismo y la CGT y el peronismo y Claro. Perón, fue realmente increíble, Claro. ¿no? Es decir, ahí se produce una cosa indisoluble. Siempre fue una central multipartidaria, porque nunca se exigió ser peronista para ser parte de la CGT. De hecho, Claro. hubo gente de todas las... ¿Sí?
de todas las ideologías, Sí, ahí, sí, sí. pero la identidad política, porque lo que te hizo ser actor social fue el peronismo. Claro. Vos llegaste al poder con el peronismo, no llegaste al poder con el radicalismo, ni con los conservadores, ni con los socialistas. Esos eran doctores. Sí, claro. Clases medias. Está muy bien. Inquietas, pero clases medias al fin. Muy respetable, demócratas cristianos, demócratas progresistas, muy bien, pero el poder sindical llegó por el lado del peronismo. Y eso es... A veces cuando uno piensa, viste, gran parte de la sociología argentina se construyó pensando que los obreros peronistas algún día se iban a dar cuenta que estaban equivocados y iban a elegir el socialismo. Sí, eso es un debate que yo te lo iba a dejar. Sí, claro. Yo ese debate no es que lo iba a dejar, sí, yo lo pensaba plantear cuando se planteó lo del 17 de octubre, ¿no? Que muchos dicen que ahí se desvió la historia, la izquierda, mucha gente de izquierda dice desvió la historia. Sueñan con... no, sí, bueno, son las alternativas que tiene la gente en un determinado momento histórico. En ese momento rescatar a Perón, el 17 de octubre rescatar a Perón significaba seguir viviendo, seguir teniendo derechos, seguir toda una serie de cosas que hasta ese momento no había, y había represión. Porque etcétera. vos fíjate el concepto que interesante, desvío de la historia. Es decir, la historia tiene que ir por ahí. Claro. Por donde va la historia europea. Porque no es que tiene que ir por ahí porque tiene que ir por ahí. No. En China fue por el lado campesino y también se desvió la historia. No, tiene que ir por los obreros. ¿Por qué? Porque en Europa no. es con los obreros. Mayoría de la población china campesina. Claro, esa cosa eurocéntrica de pensar que tiene que ir por algún lado la historia. La historia va por donde puede. Claro. Porque vos a veces ganás y a veces perdés. Y cuando ganaste, entraste en ese agujerito. Y cuando perdiste, no entraste. Sí, aparte vos, digamos, el 17 de octubre, que comúnmente llamado Día de la Lealtad, o lo sacabas a Perón o Perón se quedaba adentro y desaparecía todo lo que se había ganado hasta ese momento y la posibilidad y la posibilidad de no volver a ganar nada más adelante. Claro. Así que digamos, eso también la CGT en eso ha sido... Acordate que Estados Unidos fue el que impulsó la caída de Perón. Claro. No es que es una trifulca interna, no, el embajador de Estados Unidos es el que organiza el movimiento para bajarlo a Perón. Y el peronismo ha sido el niño malo para Estados Unidos, ¿no? Sí, el niño malo. Estados Unidos, que en ese momento recién empezaba como potencia mundial, claro, y trataba de desplazar a la Argentina del poder de Inglaterra. Quería sacarle a la Argentina a Inglaterra, porque todavía Argentina seguía alimentando a Inglaterra, que estaba en guerra. Así que bueno, hay toda una historia. Bueno, la CGT tuvo avatares de todo tipo durante su historia. Los 10 años del peronismo obviamente fueron muy buenos años para los trabajadores y para las trabajadoras en general, con lo cual la CGT jugaba un rol importante. Nunca dejó de haber tensiones entre la CGT y el peronismo. No, hubo huelgas, la CGT le ha hecho huelgas hasta el general Perón. Sí. En las internas políticas relacionadas, por ejemplo, con las posibilidades de políticas de Evita, los inconvenientes de la fórmula Perón-Perón, ahí la CGT jugó roles, la CGT jugaba con Evita, ¿no? Realmente... La CGT, pensemos la época, sí, claro, porque estamos hablando de 1951, las elecciones fueron en el 52, la CGT propone a una mujer como vicepresidenta, sí, claro, con Perón. Claro. Pensemos la época. Había algunas mujeres en el mundo. ¿Cómo se llama esta chica de Israel, esta primera ministra de Israel? Golda Meir. Golda Meir estaba y se va a reunir con Evita. La Argentina, como dijimos la vez pasada, la Argentina peronista fue un país que apoyó mucho a la Israel que se creó en el 47, sí, y Evita ayudó mucho a Israel y por lo tanto Golda Meir vino acá para agradecerle a Evita y se juntaron, están las fotos de las dos. Había algunas mujeres ya, pero a ver... En América Latina y en Argentina. Pero a ver... Claro. Pegó un golpazo, sé que Evita estaba ya muy enferma y no pudo ser posible, pero propuso y fue un acto enorme. El renunciamiento. Y fue un acto enorme y propuesto por la CGT. La CGT impulsa a una mujer como representante obrera. ¡Wow! Sí, claro. Sí, muy importante. ¡Qué historia! Muy importante. Y después viene... Era una obrera y además Evita
Perón era un militar, igual de clase media, Perón tampoco era un ricachón, pero Evita no, Evita era un laburante, un emigrante, una negrita, se diría, una como de cabecita negra, Claro. que venía de los toldos, que trabajó de artista, bien abajo, viviendo en pensiones, sin que era ilegal, era considerada hija ilegal porque no había nacido en un matrimonio consagrado. ¡Guau! Claro. Historia. Y vos querés romper esa historia porque es desviada. Porque esa historia es desviada. Así es. Bueno, y después tenés toda la cuestión del golpe, donde se discute qué va a hacer Perón y qué rol le va a caber a la CGT ante la eventualidad de la caída. Había sido ya el bombardeo en la Plaza de Mayo. Claro, hay un dato, etcétera. ahí hay varios datos. La primera, el peronismo no terminó. A veces se olvida de eso. ¿El peronismo? No terminó. No, el peronismo fue una experiencia derrotado. truncada. Fue una experiencia truncada, Claro. porque a veces cuando se dice la Argentina, ¿qué hizo el peronismo? Gobernó varios años, 10, mucho menos que Roca, que gobernó 42. Claro. El PAN gobernó 42. El Partido Peronista gobernó 10 y lo bajaron y se cortó. Y después vinieron 30 años sin derechos, como si no hubieran existido esos 30 años. Bueno, algo habrá pasado en esos 30 años. Y además cortaste un desarrollo democrático, Así es. de una evolución democrática. Sí. Y- Contaste la experiencia popular. Y bombardeaste Plaza No, de Mayo. claro, Un sí. tercio, son 300 muertos aproximadamente, un tercio eran de la CGT. Hoy están los nombres. En algún lugar de la CGT habría que poner los nombres de esos compañeros y esas compañeras que murieron bajo las bombas De la Marina. de la aviación de la Marina De la Marina. Argentina. Sí. Loco. Sí. Por lo tanto, cuando se acerca el golpe, el debate era qué va a hacer la CGT. Está toda esta impronta o esta tesis de que la CGT le va a pedir armas. Ah, sí. Cuando a Perón debe decir, no, vamos a defender el gobierno popular, y Perón se niega. Sí. Pero no va a la guerra civil. Perón lo que plantea es que él no va a ser responsable de un baño de sangre y por lo tanto, bueno, se escapa en la cañonera. Colombia ya estaba en guerra civil, con un fenómeno parecido. Claro. La violencia, Claro, se la llamó. violencia. Y entonces él se encamina hacia Paraguay en una cañonera. Y bueno, y la CGT empieza a sufrir el pueblo en general, particularmente el pueblo trabajador, empieza a sufrir represión. Hay un intento en el La CGT es intervenida y los sindicatos son intervenidos. Sí, los sindicatos son intervenidos, la CGT intervenida. Hay un intento de levantamiento en el 56, Valle y Tanco, que fracasa. Valle y Tanco son fusilados en la Plaza de las Heras. Y la CGT comienza lentamente a Sí, la armar. plaza, que hoy es plaza, que en aquella época era cárcel. Era cárcel. La CGT empieza lentamente a preparar. Yo tenía 6 años. Claro, yo nací en el 55. Mi abuela me llevaba en tranvía desde Barrio Norte hasta el zoológico. Y pasábamos por la puerta de la cárcel. Yo me acuerdo de la cárcel. Claro. Pasar en el tranvía por Bueno, la puerta de la cárcel. Yo nací el 26 de agosto del 55. Sí, Cuando yo nací no me pudieron anotar en el registro civil porque estaba toda la revolución. sí, claro. Sí, yo Así que también. me anotaron un mes después. Por lo tanto, mi cumpleaños real es el 26 de agosto y mi cumpleaños legal es el qué 26 de genial. septiembre. Yo nací a 10 cuadras de Puerto Belgrano. Claro. 10 cuadras de Puerto Belgrano. En la puerta de la casa de mi abuela, que era la partera de todos nosotros los nietos, había militares, conscriptos de la Marina y todo. Estaba tomada, Punta Alta estaba tomada. Claro, obviamente. ahí la Marina, que fue la que impulsó el golpe. La Marina, además, claro. Eh, Bueno, él se empieza lentamente a armar Ahí hay una reconquista del movimiento sindical que es muy interesante y en donde Rucci va a jugar un doble papel ahí. Bastante poco conocido o poco difundido. No había CGT. La CGT estaba intervenida, Claro. era un militar el que la dirigía. Y los sindicatos estaban intervenidos y el gobierno poco a poco empieza a hacer elecciones para que ganen los no peronistas. Hay un plan de desperonización, así se llamaba. Sí. Así lo llamaba. Y bueno, y ahí el peronismo busca a los delegados. Ahí surge la fuerza de los delegados argentinos, que antes estaban, pero no con esa fuerza. Y entonces van, ya que no pueden estar arriba, abajo. Y con los delegados van recuperando
los sindicatos y van ganando sindicato por sindicato hasta que se hace el congreso de la CGT para recuperar la CGT y como ganaban, el gobierno militar hace un escándalo y le dice a los sindicatos que son de la dictadura que se retiren y ahí se quedan las 62 organizaciones. Claro. Y uno de los dos representantes de las 62 organizaciones que estaban en el lugar de la CGT fue Rucci, muy jovencito. Es decir, Rucci tiene un primer rol de recuperación del peronismo en el sindicalismo, como líder, o como no como líder, sino como vocero de las 62 organizaciones en ese momento. Y el rol protagónico ya, no tanto de la Unión Ferroviaria, sino de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Empezaba con Bandor. Claro, Rucci claro. era metalúrgico. Claro. Y era un hombre de Bandor. De Bandor, claro. Después él va a romper con Bandor, porque ahí pasa una cosa. Perón no volvía. Siempre se hablaba de que Perón vuelve. Pero resulta que Perón no volvía. Y entonces gran parte del movimiento obrero, ya por el 65, encabezado por Bandor, dice, bueno, no va a volver. Y entonces largan esta cosa de separarse de Perón y hacer un peronismo sin Perón. Rucci se separa de Bandor ahí. De hecho, Bandor lo manda a... Pero Bandor juega para varias puntas, juega para Onganía, juega para varios. Ahí Perón le dice, usted jugó mal, porque jugó para la CIA, sí. jugó para el pueblo Y eso se paga. Le va a ir mal. Y unos meses después lo matan. A Bandor lo mata un grupo guerrillero que después integró Montoneros. Claro. Y Rucci, ahí que estaba enfrentado con Bandor, pero igual estaba haciendo una cosa interesante en Somisa, lo manda Perón. El movimiento obrero era todo antiperón, no antiperonista, era peronista, pero peronista sin Perón. Claro, no vuelve más. No vuelve más. Y Onganía logró hacer una corriente que era peronista, pero de Onganía, que se llamaba participacionista. Claro. Ahí estaba Coria, estaba Tacone, estaba Alonso, estaban varios. El más importante era Coria, porque Tacone entró, pero después se fue. Bueno, era medio contradictorio porque tenía que ser peronista y estar con el gobierno militar. Y Perón lo pone a Rucci y Rucci adopta una posición totalmente peronista. El movimiento obrero tiene que ser de Perón. Eso era minoritario en ese momento. Él pierde todas las votaciones en el Consejo Directivo de la CGT. Las cosas que le hace el Consejo Directivo de la CGT en ese primer mandato de Rucci, que es entre el 70 y el 72. Las cosas que le hacen. Lo dejan, le hacen hacer una huelga y después se retiran todos de la huelga y él queda con la huelga ahí. Las cosas que le hacen. Ahora, yo digo, el rol jugado por la CGT en la etapa de la resistencia y en la posterior vuelta de Perón a la Argentina. Hay un debate ahí, la juventud, el sindicalismo por un lado, la juventud por el otro, sí. Hay enfrentamientos internos. Todavía en ese momento no. Muy fuerte, ¿no? Después en el gobierno, sí. Todavía en ese momento no. Lo que pasa es que el movimiento obrero, ya te digo, jugaba con la NUCE. Yo creo que algo se estaba viendo abajo, porque Ezeiza fue la culminación también. Pero Ezeiza ya es gobierno peronista. Bueno, gobierno peronista, pero no Perón, no la vuelta de Perón. No. Pero era gobierno. En la época de la dictadura, lo que vos tenés son como dos caminos separados. Por un lado, una juventud. Sí, seguí. Por un lado, una juventud que era de clase media, de hogares antiperonistas, sí, te escucho. Que se hace peronista masivamente y que integra a la juventud peronista Montoneros. Sí. Hay otros grupos, pero Montoneros es masivo. Va a jugar un papel muy importante. Sí. En las Puebladas, en el Cordobazo, en el Rosariazo. Y por el otro lado, el movimiento sindical, sí. Que lo tenía Rucci, pero en minoría. La mayoría del movimiento sindical jugaba con la NUCE al Gran Acuerdo Nacional. Sí, seguí, vos seguí. Sí, pero está saliendo. Sí, vos seguí. La mayoría del movimiento sindical iba por otro lado. Entonces, esa es la diferencia que hay. Pero Rucci juega con Perón.
y la Juventud Peronista juega con Perón. Los dos juegan a Perón vuelve. Y vuelve. Y volvió. No pudo ser elegido presidente porque hace una manganeta, pero juegan a que vuelva Perón. Los dos, cada uno por su lado. Pero ya te digo, la mayoría del movimiento obrero no estaba de acuerdo con que volviera Perón. Estaba de acuerdo con un gran acuerdo nacional que Lanusse fuera presidente. En cambio, Rucci, Lorenzo Miguel y unos muy pocos más juegan sí a la vuelta de Perón. Rucci juega muy bien. Sí, muy fuerte. La CGT juega muy bien. Rucci vuelve a ganar la Secretaría General del 72, en el año que vuelve Perón. Y juega, ya ahí tiene mayoría absoluta en la CGT y ya controla la CGT y la 62. Pero no va a terminar el mandato porque lo matan Montoneros en el año 73. Grave error. Más que error. Bueno, sí, claro. Más que error. Más que error. Sí. No fue un error. No fue ningún error. Fue intencional. No fue intencional, sí, claro. Sí, así es. Pero bueno, como estamos viendo, la CGT en el centro de la historia, ¿no? Digamos, y todavía queda, ¿no? Pero digo, en el centro de la historia, por eso es imposible analizar la historia argentina al margen de lo que ha sido la Confederación General del Trabajo, desde su creación hasta nuestros días, ¿no? Vos seguís la historia de la CGT y seguís la historia de Argentina, es lo que estamos haciendo, sí, ¿no? así es. Bueno, y viene el golpe del 76. Sí, ahí hay una nueva resistencia, ¿no? Se llamó resistencia peronista a los primeros años después del 55 y sigue la resistencia y la CGT vuelve a jugar un rol determinante. CGT y yo creo que las dos grandes fuerzas que terminan desgastando a la dictadura militar, la última dictadura militar, son la CGT, el movimiento obrero, en realidad porque la CGT es intervenida y después derogada, sí. Y las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo. Esos dos movimiento de derechos humanos y movimiento sindical, sí, son los que desgastaron así es. a la dictadura y que finalmente abren camino a la democracia. Esta que tenemos ahora, Sí. Esta democracia que tenemos ahora. Sí, totalmente. Sí. Es una continuidad de esa democracia. Así que bueno, viene todo el periodo del 83. Ahí juega un papel muy importante. Antes hablamos de Rucci, Ubaldini. Son los dos cuando vos sentás a la CGT. Esta historia que tiene la CGT de elegir siempre dirigentes de sindicatos, no de los gigantes, sino de los medianos chicos, ¿no? Ubaldini, dirigente del sindicato de cerveceros. El mismo Rucci, que era de la UOM, era re poderoso, pero él no es importante. Porque él es ni siquiera un interventor en San Nicolás. Claro. Él no es Lorenzo Miguel, él no es Bandor, él es un segunda fila, quizás tercera. Sí, claro. Y Ubaldini lo mismo, de un sindicato chiquito, ni siquiera secretario general, era el adjunto. Sí, era el adjunto de cerveceros. De cerveceros, exacto. Así que bueno, pero resultó ser un líder carismático de la CGT. Le tocó lidiar con la última etapa de la dictadura, las grandes movilizaciones de la multipartidaria, las grandes movilizaciones de la CGT incluso cuando la dictadura estaba promediando, ¿no? O sea, y la huelga del 79, del 79. Del 79, la huelga del 79. Bueno, y ahí Ubaldini lidera todo eso y se va convirtiendo en un referente inestimable del movimiento sindical, carismático, muy carismático, y es el que, digamos, lleva al movimiento sindical hacia la salida de la dictadura, conjuntamente con la multipartidaria. Sí. Y todo el proceso, la CGT. Y todo el proceso de Malvinas, ¿no? Ahí en ese momento había una CGT llamada Sopardo, otra CGT llamada Brasil, que igual tenían contactos subterráneos, obviamente, como siempre lo hubo. Y finalmente, bueno... Sí, porque acordémonos que la CGT estaba disuelta. Claro. Por lo tanto, eran nombres de fantasía. Claro. No eran organizaciones Era legales. CGT Brasil porque era una casona de la calle Brasil. Claro, digamos, no eran legales, era un nombre de fantasía. Sí, no era una inscripta, no era una sociedad inscripta, era un grupo de personas que se decían CGT, pero eran sociedad de hecho, como se dice. Ubaldini era un personaje muy entrañable, ¿no? Vivía en la CGT. Igual que Rucci.
Lo mismo que allá Rucci, vivía arriba. arriba de todo, tenía su casita, su mini casita, su comedor, su habitación. Yo tuve la suerte de estar con él caminando por la Avenida Independencia la noche del 29 de marzo del 82. Al otro día fue la movilización, ¿no? Que cayeron todos presos, incluido Lorenzo Miguel y todos, y que después la dictadura los despertó con la toma de Malvinas. Sí, claro. Estuvimos como hasta las 12 de la noche, de la mañana, caminando, éramos 6 o 7. Estaba su secretario. Bueno, fue la verdad que yo tuve varias veces con él, tuve la suerte de poder estar con él varias veces, reuniones, ¿no? Nada personal, quiero decir, reuniones sindicales y políticas. Ubaldini y Rucci, esas dos figuras, que no las mencionamos de casualidad, son las dos figuras de consenso histórico del movimiento obrero argentino en toda su existencia, desde que comenzó en el siglo XIX hasta hoy. Son los dos bustos que están en el ingreso a la CGT. Así es. Ahí está Evita y Perón, Ubaldini y Rucci. Es el consenso sindical. Sí. Son las figuras de consenso sindical. Sí. Y ahí hay consenso, ¿eh? Sí, y además nadie habla de ellos dos. Se habla positivamente de ambos. Así que son absolutamente reivindicables, obviamente, ¿no? Bueno, viene toda esa etapa, el recambio de Alfonsín por Menem, toda la etapa inflacionaria. La CGT le realiza al gobierno de Alfonsín alrededor de 11 paros. Si uno mira cada situación puntual de aquel entonces, uno podría decir que eran paros justificados. Cuando uno mira el panorama político con el diario del lunes, uno probablemente diga un poco exagerado. Pero lo que pasa es que ahí, la situación Alfonsín económica, mantuvo la ley de la dictadura. Claro, e intentó modificar la estructura sindical argentina. Pero mantuvo la ley de la dictadura. Claro. No permitió que la CGT se creara porque la ley la disolvía. Sí. Intervino en las obras sociales. No permitió paritarias. Los aumentos salariales con una inflación del 100% anual se hagan por decreto. Y los aumentos estaban 100 por debajo de la inflación. A ver, y además, como decís vos, puso a los sindicatos como enemigos, el pacto sindical militar, que decía Alfonsín. Sí. ¿Y qué querés? A ver, si a vos te declaran la guerra, y te declaran la guerra. La guerra la declaró Alfonsín. Sí, en el marco de una democracia muy débil. Convengamos eso, ¿no? En el marco de una situación de democracia muy débil. Pero hubo división, perdón. Lo importante, me parece, no es tanto si se pelearon o no, que sí se pelearon, porque no hubo capacidad de diálogo, pero sí hubo capacidad de diálogo, porque finalmente Alfonsín y el movimiento obrero se ponen de acuerdo, hacen una ley sindical por unanimidad. La 23.551. Es unánime. Decime si conseguís hoy una ley unánime de algo. El enfrentamiento con el movimiento obrero de Alfonsín tiene un punto de quiebre cuando se cae el proyecto de reorganización sindical planteado por la derecha radical, con el voto de Zapac en el Senado. Sí. A partir de ahí, en los ámbitos más lúcidos del radicalismo y en los lugares más lúcidos del movimiento sindical, se plantea, dice, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Acá hay que entrar en una nueva etapa. Y ahí es cuando se produce la creación de este grupo interno de los 15, que le aportan a Alfonsín el ministro de Trabajo, luego de una transición. No, Barrio Nuevo no, Alderete. Alderete, perdón. Alderete de Luz y Fuerza. Que le aportan le aportan más conversación, digamos, respecto a la cuestión económica y política. El gobierno aleja todo ese sector comandado por Germán López y viene Casera como ministro de Trabajo. Por eso a veces cuando se destaca la parte de la pelea, pero no se destaca la parte del arreglo. No, después hubo arreglo. Es como una pareja que se peleó y vos solamente hablás de la pelea, pero no hablás de que ahora están juntos besándose y se aman. Claro, reconciliaciones. No sé si llegan a tan lejos, pero sí, pero... Ley sindical por unanimidad. Y se aprueba una ley sindical que contiene algunos elementos superadores planteados por el radicalismo y, lógicamente, aceptados por el peronismo. De consenso. Fue votada por unanimidad en el Congreso Nacional. Debe ser una de las leyes más importantes de la historia argentina, no por el contenido,
Por el acuerdo político. Claro, claro. Hay un acuerdo, por eso vos no vas a modificar el sistema sindical argentino. ¿Por qué? Es una ley unánime. Claro. ¿Quién la va a modificar? ¿Que uno que tiene un voto más la va a modificar? No, no se hace ni para un lado ni para el otro, eso. Porque se te cae un sistema que tiene consenso. Exactamente. Bueno, y luego comienza toda una etapa muy difícil del radicalismo en el gobierno. Vienen los levantamientos cara pintadas y la situación económica cada vez más endeble. La CGT tuvo una posición a favor de la democracia, en contra de los levantamientos cara pintadas. Sí, señor. Estuvo, sí, señor. Claramente jugando a favor. Muy bien. El peronismo también, conjuntamente con el Partido Justicialista, así es, jugando al lado de Alfonsín. Y luego, bueno, claro, el radicalismo se ve envuelto en un marasmo económico terrible, las escaladas inflacionarias y toda esa cuestión que obliga a la CGT obviamente a salir a la protesta, ¿no? Sí, sí. Y finalmente, bueno, se produce el recambio con el adelantamiento de la entrega del poder y las elecciones que gana Menem. La CGT en su interior tenía grupos que estaban con Menem, grupos que estaban con Cafiero, y en general hubo un alineamiento no esquemático ni caprichoso, sino que cada uno tuvo libertad para alinearse donde quería. Bueno, y vienen los gobiernos de Menem, difíciles para la CGT. Sí, muy recordemos que en ese momento termina la Guerra Fría, Estados Unidos le gana a la Unión Soviética. Muy importante. Desaparece la Unión Soviética. Y el mundo cambia 180 grados. Sí. Esto es importante, porque estas son las coordenadas políticas de la porque época. A veces parecía que fue un plan de Menem. No fue un plan de Menem que le cayera a la Unión Soviética. No es que Menem tenía tanto poder. No, Menem vino yo siempre lo digo, Menem vino con salariazo y revolución productiva. No vino con un plan alternativo en la cabeza. Menem vino cuando estaba... el mejor estilo peronista. Menem vino cuando el mundo estaba el comunismo, claro, y se levantó a la mañana y ya no estaba más el comunismo. Claro, entonces de repente vienen los aprietes norteamericanos, que había quedado dueño del mundo, etcétera, etcétera, que si él no tomaba algún tipo de medidas, que uno puede coincidir o no, estuvieron a punto de barrerlo. Lo barren, no duraba. Estuvieron a punto con él cuando fue el Swissgate. Estuvieron a punto, claro, que es cuando Cavallo tomó el poder. Claro. Estuvieron a punto. Bueno, lo que pasa es que uno no se acuerda, parecía que el menemismo fue una cosa homogénea. Claro. Nada de homogéneo. Estuvo marcado, a ver, ahí la capacidad que tenía un país como la Argentina de decir lo que iba a hacer era nula. Claro. Acababa de invadir el mundo el ejército de los Estados Unidos. Sí. Entraron los nazis a París. Claro, sí, claro. No te quedaba demasiado margen para hacer un seminario. No. Si no se parte de ahí, es muy difícil entender el menemismo. Claro. Después podemos decir mil cosas. Bueno, nosotros estuvimos. Sí. Podés decir mil cosas. Pero si no partís de la realidad mundial, de que en Buenos Aires desfiló los Marines por la... No es cierto. No es que desfilaron los Marines, es una metáfora. Pero desfilaron los Marines por la 9 de julio, no entendés qué es lo que estaba pasando. Así que bueno, ahí viene toda la etapa de Cavallo, que por un lado es toda la etapa del sistema de privatización. Le hacen una hiperinflación a Menem. Claro, le hacen una hiperinflación, claro. Bueno, viene Cavallo con la banderita de bajar la inflación, con su plan de convertibilidad y toda la etapa de las privatizaciones. Y hay un ajuste muy fuerte sobre el sector público, una ley de prescindibilidad que deja cerca de 500.000 de trabajadores en la calle, privatizaciones. Yo creo que por parte de Menem una actuación sobregirada con la cuestión de Alzogaray y María Julia, es anecdótico eso. Sí, lo real es que el gobierno de Menem se acomoda a lo que estaba pasando en el mundo. Puede ser, pero pensé que Perón cuando volvió se abrazó con Malvin, que era su principal enemigo. Sí. Y se abraza con todos los que habían sido antiperonistas. Además, forma un frente con Frondizi, con Solano Lima, con Allende, con Democracia Cristiana, todos los que habían sido antiperonistas terminan formando parte. Solano Lima incluso es vicepresidente. Lo pone Perón. Él lo pone. Solano Lima, va ahí. Y así que creo que el intento de Menem copia aquella cosa de reducir el antiperonismo aliándose con el antiperonismo. Pero claro, salió con el antiperonismo en el momento de que el neoliberalismo tomó control mundial. Claro. Por lo tanto,
los neoliberales son los que tomaron todo finalmente. Sí. Les dio el poder a los neoliberales. Sí, y claro. bueno, Claro. agarrate. Bueno, el plan de convertibilidad tuvo su éxito, no había inflación en pesos, había inflación en dólares, que se caracterizaba por fundamentalmente los servicios. Se privatizaron las empresas estatales, básicamente con capitales europeos, no por capitales norteamericanos. No, hubo coima ahí. Claro, bueno, ahí hubo procesos de coima, etcétera, etcétera. Los europeos coimearon. Coimearon, sí, los europeos coimearon. Los norteamericanos no coimearon. Así que bueno, ahí tenés el proceso este que, claro, impactó muy fuerte en la población. Después de venir de procesos de hiperinflación, que vos te digan 1 a 1 y toda El diario salía todos los días lo mismo. Claro, ya todos los días lo mismo, y toda la parafernalia de información y de comunicación. Tuviste crédito con la tarjeta de crédito. Claro, te podías comprar una moto en Claro, 12 cuotas. Claro, mientras tanto, eso, y como todos estos planes económicos, como el actual, van carcomiendo la base de sustentación en la población y finalmente el propio peronismo, conjuntamente con otras fuerzas, termina generando hacia el interior del gobierno y luego por fuera del gobierno un grupo que va a iniciar un proceso de oposición muy fuerte, que es el conocido Grupo de los Ocho. La CGT no va a tomar partido en esto. La CGT fue muy prudente con todo el tema de la inflación, no golpeando a los sectores populares. Sí, La CGT se divide. La CGT se divide, bueno, la CGT se divide al principio. Se divide al principio cuando Menem inicia el proceso de privatizaciones. Nace un grupo acaudillado por quien era el secretario de la Juventud de la CGT, que era Víctor de Genaro. No, pero me refiero al interior de la CGT, porque finalmente la CTA nunca prosperó. No. No, al interior de la CGT. Al interior de la correcto, CGT tenías, eso lo estudió muy bien Julio. Sí. Tenías el grupo ultramenemista. Sí. Sí. Tenías el grupo de los gordos, que trataba de mantener la estructura. Tenías el grupo de lo que después se llamó CGT disidente, que era Moyano, los camiones, porque habían cerrado los ferrocarriles y los camiones habían tomado poder, y el transporte en general. Y tenías el grupo más combativo, digamos, tradicional. Que terminó yéndose de la CGT, que es la gente de la CTA. Claro, una parte. Y la otra parte, porque a CTA fueron ATE y CETERA, nada más. Sí. El argumento fue la cuestión del neoliberalismo, la cuestión de que esto nos lleva a la venta de la Argentina, a las privatizaciones, bueno, todo ese tipo de cosas. Hay una CGT bastante dividida. Sí, se divide, se divide incluso con conducciones paralelas. Claro, con conducciones paralelas. Nadie quiere abandonar... Pero se mantienen las estructuras. Nadie quiere abandonar el logo. Ahí Porque vos acordate, cuando el MTA se va de la conducción, no se va de la CGT. Son CGTs todas. Tiempo después, cuando un grupo de los gordos se van de la conducción, no de la CGT. No van Barro Nuevo creó la CGT azul y blanca. Claro. Todas eran CGT. Todas CGT. O sea que el logo parece que no, pero el valor el valor histórico. El valor histórico. Del peso histórico Claro. de lo que significa Nadie ser. quiere irse de ahí. Nadie. A ver, lo cual facilitaba los procesos unitarios con posteriores. todo el respeto que tenemos por la CTA, porque tenemos amigos y son genuinos, son dirigentes sindicales genuinos, que tienen sindicatos genuinos. Pero nunca prosperó. Son 2 sindicatos. De 1000 que hay, de 3000 que hay. Sí. Entonces, hay un problema ahí de que fuera de la CGT, hubiera estado buenísimo que muchas de las cosas que dice la CTA se dijeran dentro de la CGT. Hubieran impactado más. Fuera de la CGT, impactó en un grupito chiquito. Bueno, y luego de esta hay que ir apurando. Y luego, faltan 5 minutos. Sí, por eso. Luego de esta cuestión en donde gana la alianza con Fernando de la Rúa tiene una actitud antisindical, muy fuertemente antisindical, a tal punto de querer investigar a los líderes sindicales y sus economías, utilizando la ministra de Trabajo de aquel entonces, Patricia Bullrich. Estaba Patricia Bullrich, y estaba Sturzenegger. Y de la Rúa pierde en la primera votación intermedia y queda muy debilitado. Y vienen los acontecimientos de... Sí, en los últimos años creo yo que hay que señalar, primero, el crecimiento de los sectores laborales que están por fuera de la informalidad, que ahora ha generado una serie de organizaciones con la UTEP, que está asociada a la CGT, que es muy interesante. Después,
la participación creciente de las mujeres, incluso con un gran movimiento feminista que pegó mucho en el movimiento obrero. La reforma estatutaria histórica de la CGT, donde se pone el 50% de cupo femenino. Bueno, que eso lo hace Duhalde, con la ministra Camaño. 50% de cupo femenino. Elena Palmucci, hay que mencionarla a Elena. Porque Elena Palmucci del Sindicato del Seguro. Es una de las primeras mujeres que va a la CGT. Sí. Es decir, toda esa presencia creciente que hoy lo ves, hoy vos ves el movimiento obrero, ves mujeres por todos lados, no sé si no son las más enérgicas. Sí. Todavía falta, porque todavía hay mucho machismo y mucha marginación. No, te quería agregar algo, Pepe. La ley de cupo femenino es de Camaño. ¿Es de Duhalde? Sí, de Duhalde Camaño. Pero el último congreso de la CGT... 50 y 50. Y el 50 y 50. No, digo, es importante porque salió de la propia CGT, que tiene un cupo mayor de mujeres que los sindicatos globales, que tienen el 40%. Eso ocurre en Argentina. En Argentina, que está permitiendo que salgan una enorme cantidad de dirigentes mujeres nacionales muy importantes. Sí, se está lleno de mujeres y muchas Te doy un jovencitas. dato. La representante de la Federación de Empleados de Comercio en la Secretaría de Asuntos Institucionales de la CGT va a ser este domingo electa concejal de la Ciudad de La Plata. Sí, claro. O sea, No. toda una... Romina... Hubo un crecimiento exponencial de los delegados. Se calculaba Romina Santana, que le mandamos un saludo desde acá a la compañera. Se calculaba unos 20.000 delegados en el 2000 y hoy tenemos alrededor de 100.000, entre 75 y 100.000 delegados y delegadas. Eso es fenomenal. Sí. Tiene la contraparte de que nadie se ha encargado de esos jóvenes, la mayoría son jóvenes, mujeres y varones, están como ahí, sin formación adecuada. Igual habiendo una actividad importante de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Juventud. Sí. La Secretaría de Juventud realmente se ha hecho. Uno va a la CGT durante la semana y lo que más ve son jóvenes. Lo que más se ve en la CGT son jóvenes. Y después que nos quedan 2 minutos, podemos terminar con 2 frases sobre la participación internacional de la CGT. Sí. Desde los 90, gran priorización del tema. Sí. Desde la década del 90, acompañando al movimiento sindical internacional en su reestructuración, la CGT jugó un rol muy importante en la unificación que culminó en el 2006 con el Congreso de Viena y la creación de la Confederación Sindical Internacional, y un año más tarde la creación de la Confederación Sindical de las Américas. La CGT hoy a la que pertenecen las 2 centrales argentinas. Sí. Por primera vez. Y en la Confederación Sindical Internacional también está la CTA. La CGT integra el Consejo Directivo de los 25 mundial, y la CTA integra el segundo canal de conducción, que son 75 centrales obreras. Y vos has sido presidente de UNAméricas, quizás junto con Industriol, el sindicato mundial más importante del mundo. Has sido presidente mundial, un argentino. Sí. Y todos los sindicatos han tenido una presencia muy fuerte en los sindicatos globales. Hay una priorización del tema, hubo una Secretaría Internacional en manos de Cavalieri que ordenó el asunto, y a posteriori una Secretaría Internacional de Gerardo Martínez, que le ha dado también un nivel muy importante, prestigio a nivel de la OIT, liderazgo. Sí, la verdad que sí, hay un movimiento sindical argentino preocupado internacionalmente, la CTA también. Sí. Ahí se trabaja en conjunto. Se trabaja en conjunto, sí. No dando a conocer las cuitas nacionales a nivel internacional. Así que bueno, ese es el perfil internacional de Así que bueno, el corazón del movimiento obrero argentino, la CGT. La Confederación General del Trabajo. Ese era el tema de hoy. Lo tenemos a Gabriel, ¿no? Gabriel. Bienvenido, lo tenemos Gabriel. A Gabriel, ya en reemplazo de Daniel, detrás de los teclados. Así es. Y nos retiramos, Rubén, Nos vemos. Hasta otro programa. Hasta el miércoles que viene. Véanlo en YouTube, véanlo. Estamos con Radio, ¿cómo se llama? Radio Cristal Güemes. y Radio Radio Güemes. Cristal y Radio Güemes. Nos fusionamos, así que véannos por los 2 lados. Hasta la próxima. Hasta la próxima, próxima, Rubén. Chao, Pepe.